Buenas tardes. Tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas. Bien, vamos a iniciar la temática del segundo parcial hoy. Con respecto al examen, pues las personas que tienen reclamos, ¿verdad? Ya sea porque la plataforma les jugó alguna mala pasada o porque, bueno, la razón que tengan, ¿verdad? Si es justificable, mejor dicho. Entonces deben de enviarme toda la información al correo institucional, ¿verdad? Usando su correo institucional, nada de correos privados. Si mandan pues de correos privados, no les voy a tomar en cuenta. Mándenme las capturas de pantalla de lo que hicieron, lo que están reclamando y cómo se llama, y datos completos, ¿verdad? Es decir, su nombre completo, su cuenta y la asignatura, ¿verdad? No voy a estar adivinando de dónde es que son, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, yo reviso y si tiene base, se le hace la corrección manual, ¿verdad? Bien, entonces el segundo parcial, pues comienza viendo algunas aplicaciones de derivadas parciales. Entonces vemos algunas aplicaciones, entre ellas la derivada direccional, los planos tangentes, el diferencial total, y los máximos y mínimos específicamente pues orientándonos a lo que es optimización. Entonces, esto pues se miran estos cuatro temas que son aplicaciones de derivadas parciales, ¿verdad? Y terminado esto, pues entramos a la parte de integración múltiple, ¿verdad? Es decir, integrales dobles y triples, ¿verdad? Integrales dobles rectangulares, con coordenadas rectangulares, con coordenadas polares, con coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Y luego, pues, lo mismo, pues, ya con integrales triples, ¿verdad? Coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Entonces, y en eso consiste, pues, básicamente el segundo parcial. Entonces, vamos a comenzar con lo que sería la derivada direccional. Bien, cuando hablamos de derivada direccional, pues volvemos al concepto inicial de derivada que siempre hemos visto desde cálculo 1, ¿verdad? Recordemos que la derivada, pues desde el punto de vista de la física, expresa una razón de cambio, ¿verdad? ¿Cómo varía una derivada? Pues una variable, perdón, respecto de otra, ¿verdad? Entonces, en el caso, si han llevado física 100, ¿verdad? Saben que la velocidad instantánea, pues cómo varía la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? Y esa variación de posición versus tiempo es lo que nosotros llamamos velocidad, ¿verdad? Que sería la primera derivada de la posición respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, una razón de cambio. Entonces, el análisis de la derivada direccional va en el mismo sentido, ¿verdad? Queremos analizar, pues, la derivada como una razón de cambio, pero el hecho es que al ser en más de una variable, porque aquí pues solo es en X y T, ¿verdad? X como posición y T como tiempo.
La derivada direccional se aplica para funciones en n variables, ¿verdad? 2 o 3 variables. Entonces, en ese sentido, pues, antes de sacar una derivada, una razón de cambio, necesitamos conocer específicamente el punto en el que estamos analizando esa razón de cambio, y la otra es la dirección en la cual se está haciendo el análisis, ya que en el cambio de ambas magnitudes, ¿verdad? De ambas situaciones, cambia pues lo que sería el valor de la derivada o de la razón de cambio, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, al hacer un análisis en una variable no necesitamos tanta información, principalmente no necesitamos un vector direccional. Pero cuando analizamos o entramos en el tema de derivada direccional, pues sí necesitamos definitivamente conocer en qué dirección estamos haciendo el análisis. O sea, y una forma de verlo, por ejemplo, supongamos que tenemos una placa, ¿verdad? Una placa de un metal, y nosotros pues le estamos transfiriendo calor, ¿verdad? Estamos transfiriendo calor. Y entonces este calor pues va a variar de acuerdo a la posición que tenga pues la posición que estemos tomando en la placa, ¿verdad? Es decir, va a tener un valor aquí, obviamente aquí, ¿verdad? Va a tener diferentes valores, ¿verdad? Teniendo en cuenta la distancia, si estamos aplicando el calor en este punto, entonces, pues obviamente eso va a darnos diferentes lecturas, ¿verdad? En varios lugares. Entonces, cuando nos hablan de derivada direccional, nosotros queremos saber cuál es la razón de cambio, por ejemplo, de esa transferencia de calor o de esa temperatura, ¿verdad? Y entonces es por eso que se hace necesario, pues, conocer el punto donde estamos analizando y la dirección o vector en la cual nosotros, pues, queremos averiguar cuál es esa razón de cambio. Entonces, porque no va a ser lo mismo en una dirección la tasa o el cambio, ¿verdad? No va a ser lo mismo si yo la tomo en esta dirección que si yo vengo y la tomo en esta otra. Voy a tener lecturas diferentes. Entonces, por eso es que cuando hablamos de derivada direccional, nosotros pues tenemos que considerar el punto donde se está haciendo la lectura o el cálculo y la dirección respecto a la cual se está pues tomando o se quiere saber esa razón de cambio, ¿verdad? Entonces, la verdad aquí, en este curso, no entramos tanto en el detalle de aplicación. Puede hacer que salga algún problema, ¿verdad? Sencillo, ¿verdad? Donde les pida la razón o el cambio de tal magnitud de temperatura versus posición, por ejemplo. Se les tiene que dar, obviamente, una función, ¿verdad? Se les tiene que dar la posición o el punto donde vamos a hacer el análisis. Y se les tiene que dar, pues, la dirección del vector en el cual queremos ese análisis. Y con esos tres elementos uno saca lo que llama la derivada direccional de la función en el punto P sub 0, ¿verdad? Que es el punto donde estamos analizando. Entonces, ¿y qué es eso? Pues la razón de cambio o la razón como cambia, pues la magnitud que estamos analizando, sea calor, sea temperatura, sea campo magnético, ¿verdad? Lo que sea. Lo que vamos a ver aquí nosotros, pues específicamente el cálculo que se hace, ¿verdad? ¿Cómo es que saca una derivada direccional? No tanto, pues, los campos de aplicación como tales, ¿verdad? Por ejemplo, determinar en una placa de enfriamiento la razón de cambio de la temperatura. Eso no lo vamos a ver nosotros aquí, sino más que todo, pues, el cálculo específico, ¿verdad? O sea, cómo encontrar la derivada direccional. Entonces, como les digo, pues para sacar la derivada direccional yo necesito tres cosas importantes. La función. Me tienen que dar una función sobre la cual yo voy a calcular la derivada direccional. El punto donde yo quiero hacer ese análisis. Puede ser en 2 o puede ser en 3, ¿verdad? Puede ser X sub 0, Y sub 0 o puede ser, ¿verdad? Un análisis más amplio. Puede ser, pues, un punto, o sea, un punto en el espacio R3, ¿verdad? X sub 0, Y sub 0, Z sub 0.
Y lo otro que me tienen que dar, pues, es un vector, ¿verdad? En el cual yo quiero hacer el análisis, ¿verdad? Un vector que de hecho, pues, debería ser un vector unitario. Eso es lo que necesito, un vector unitario. Pero a veces no me lo van a dar, me van a dar solo el vector y yo voy a tener que encontrar el vector unitario, ¿verdad? El vector unitario en el cual yo estoy haciendo el análisis. Si fuera en R3, pues me tendrían que dar, pues, ya saben ustedes, un vector en R3 para completar el análisis, ¿verdad? Cualquiera de las dos situaciones es posible. ¿Ok? Pero estos son los tres datos que me tienen que dar, ¿verdad? Bueno, aquí obviamente también una función en R3, ¿verdad? F de X, Y, Z, ¿verdad? Me lo tienen que dar necesariamente. Y aquí pues sería F de X, Y. El vector, la posición y el vector. Esos tres datos me los tienen que proporcionar. Ok, ahora, hablando directamente de la derivada direccional, yo necesito conocer lo que llamamos el vector gradiente, o necesito calcularlo, mejor dicho. El vector gradiente. El vector gradiente, que lo representamos con este triángulo invertido que es nabla, ahí se llama, nabla, ¿verdad? Una letra, creo que griega, si no me equivoco. El vector gradiente de la función es la derivada direccional de la función f respecto de x, la derivada, perdón, y indicando que esta es la componente y, ¿verdad? La componente x del vector, por la derivada parcial de la función respecto de y, j. Ese es el vector gradiente. En R2, ¿verdad? En R2. En R3, si tuviera una función en R3, entonces el gradiente, pues, es la parcial de f respecto de x y más la parcial de f respecto de y, j, más la parcial de f respecto de z, k. ¿Ok? Entonces, aquí me va a dar el gradiente, pues es un vector, ¿verdad? Es un vector que va a ser en R2 en este caso y en R3 en este otro caso, ¿verdad? Dependiendo del tipo de función que yo tenga, ¿verdad? Y pues, que no se me olvide, ese gradiente va a ir evaluado en el punto P sub 0, ¿verdad? Según sea el caso, ¿verdad? Pues aquí sería X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿verdad? En el caso de R3, en el caso de R2, X sub 0 y Y sub 0. Entonces, de aquí yo voy a obtener un vector en R2, y repito, o un vector en R3, según sea la función. Y de luego, pues, la derivada direccional, evaluada en ese punto, va a ser el producto punto del gradiente por el vector unitario en el cual me piden que encuentre la derivada direccional, ¿verdad? Bueno, y esto es igual para ambos casos, es la misma fórmula, ¿verdad? Solo que una con vectores en R2, ¿verdad? Y otra con vectores en R3, que sería este caso, ¿verdad? El producto punto, recuerdan ustedes en vectores, pues es el resultado de sumar la multiplicación de las componentes de los vectores, ¿verdad? El producto de las componentes de los vectores. Entonces, el gradiente, perdón, la derivada direccional es un escalar, ¿verdad? Es una magnitud escalar. Es decir, que vamos a obtener un resultado numérico, ¿verdad? No un vector, que nos va a expresar, pues, esa razón de cambio, ¿verdad? Cómo está variando, por ejemplo, temperatura versus posición, ¿ok? O campo magnético versus distancia, por ejemplo, o versus tiempo, dependiendo de lo que estemos analizando, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, pues, básica de encontrarlo, ¿verdad? Así que no es tan complicado, ¿verdad? ¿Qué necesito? Pues, nuevamente, si me piden que encuentre una derivada direccional de una función, entonces yo necesito, pues, obviamente la función, el punto donde quiero hacer el análisis y la dirección en la cual quiero hacer el análisis.
Puede ser en R2 o puede ser en R3. Y luego, pues, con esa información yo voy a encontrar el gradiente, ¿verdad? El gradiente, que es un vector en R2 o en R3, dependiendo del tipo de función con que estoy trabajando. Y una vez que tengo el gradiente, entonces ese gradiente hace producto punto con el vector unitario que me deben de dar, y eso me da la derivada direccional, el valor de la derivada direccional, o la razón de cambio en ese punto y en esa dirección específica, ¿verdad? Derivada, o lo que llamo, pues, en pocas palabras, derivada direccional. Entonces, por ejemplo, me piden obtener la derivada direccional Bien, entonces ahí me piden encontrar la derivada direccional, ¿verdad? La derivada direccional de la función x e a la y más coseno de x, y. ¿Ok? En el punto dice 2,0. ¿Ok? Aquí es coseno, es seno, perdón. Seno. En el punto 2,0 en la dirección del vector 3i menos 4j. ¿Okay? Entonces vean ustedes que en este caso se le da toda la información que usted necesita para encontrar la derivada direccional que piden. Tengo la función, es una función en R2. Tengo el punto en R2 también, ¿verdad? Y tengo el vector en el cual yo quiero analizar esa razón de cambio, ¿verdad? El vector 3i menos 4j. Lo único es que este vector no es unitario, ¿verdad? Recordemos que la definición de vector unitario es que su magnitud es 1. Y este vector, si nosotros pues sacamos su magnitud, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 9 más 16. Sería raíz de 25. Su magnitud es 5. Entonces no es un vector unitario. Entonces lo que hago es dividir cada componente, ¿verdad? Para sacar el vector unitario. Y esto es vectores, ¿verdad? No voy a detener mucho en esto. Divido cada componente entre esa magnitud. Y eso pues me genera el vector unitario, ¿verdad? Y recuerden que el vector unitario pues es un vector en la misma dirección, pero cuya magnitud es 1, ¿verdad? Es 1. Y entonces pues este vector, si ustedes calculan la magnitud, pues les va a dar 1. Entonces este ahora sí es el vector unitario. Entonces ya con el vector unitario, bueno, voy a encontrar lo que es el gradiente de la función, ¿verdad? Recuerden que el gradiente son las derivadas parciales respecto de x, respecto de y, evaluadas en el punto 2,0. Entonces, la parcial respecto de x de esa función, que yo veo la función es e a la y más y coseno de xy, evaluado en 2,0. Entonces, evaluado en 2,0 es e a la 0 más 0 por coseno de 2 por 0. Entonces es 0. Entonces e a la 0 es 1. Entonces ya tengo ahí una componente, ¿verdad? O sea, esto de aquí
sería 1. Y voy a hacer lo propio aquí con la derivada direccional. Bueno, lo voy a hacer aquí arriba, no tengo espacio abajo. Voy a hacer aquí. Ahora voy a encontrar la derivada parcial respecto de y, de esa misma función, ¿verdad? Entonces, respecto de y es x a la y más x coseno de xy, derivando pues con respecto a y, evaluado en 2,0, entonces voy a tener 2 por e a la 0 más 2 por coseno de 2 por 0. Entonces tengo 2 por 1, ¿verdad? E a la 0 es 1. Y coseno de 2 por 0 es coseno de 0, que es 1. Entonces 2 por 1 también es igual a 4. Entonces, mi gradiente, ¿verdad? Que es un vector, recordémoslo. Mi gradiente de la función es esta, 1i, ¿verdad? O simplemente i, más 4j. Entonces ahí está el gradiente, ¿verdad? El gradiente de la función, evaluada en ese punto. Y la derivada direccional, evaluada en 2,0, ¿verdad? Pues es el producto punto de i más 4j por el vector unitario, que es 3/5, menos 4 de i, ¿verdad? Menos 4/5 de j, producto punto, ¿verdad? De esos dos vectores. Y recordemos que el producto punto, pues es el producto de las magnitudes sería 1 por 3/5 más 4 por menos 4/5. Sería 3/5 menos 16/5 igual a negativo 13/5. Y ese es el valor de la derivada direccional. ¿Ok? Bien, alguna interpretación que podríamos tener de ese valor que obtuvimos. Esa es la razón de cambio, ¿verdad? O cómo varía esa función, que en realidad pues no es de nada específico, ¿verdad? Simplemente es una función en términos de x y y. Podría ser temperatura, podría serlo, ¿verdad? Entonces diríamos, es la variación de temperatura, si fuera una función de temperatura, ¿verdad? En el punto 2,0 de la lámina o lo que sea que estemos analizando, ¿verdad? Suponiendo que fuera una lámina de metal y nosotros pues situamos la referencia aquí es 0,0. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio aquí en 2,0, por ejemplo? Entonces, en la dirección de ese vector, que pues es un vector, es un vector que viene aquí, algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo varía la temperatura en esa dirección? Entonces, ¿qué interpretación debo de darle a este resultado que obtuve menos 13/5? Bueno, al ser negativo, recuerden que cuando hablamos de derivadas, hablamos de crecimiento y de decrecimiento, ¿verdad? Entonces, la conclusión que yo sacaría ahí es que en esa dirección específica, en ese punto, hay un decrecimiento en el valor de la función. Si fuera una función de temperatura, hay un decrecimiento en la temperatura, ¿verdad? Posiblemente en otra dirección, la temperatura o esto sea positivo, ¿verdad? Si fuera en la dirección opuesta, por ejemplo, entonces lo más seguro es que esto me da positivo, porque recuerden que se invierten estos valores y me va a dar más 13/5. Entonces, en ese caso, en la dirección opuesta, yo más bien vería un aumento, ¿verdad? En la magnitud de la función o en la temperatura, si fuera así, ¿verdad? Entonces, esa es la interpretación que yo hago, ¿verdad? De un valor como este, que es, pues, como decimos, una razón de cambio. ¿Ok? Entonces, puede dar positivo, puede dar negativo. Positivo implica un crecimiento, ¿verdad? Y negativo implica un decrecimiento o un descenso, ¿verdad? En la tasa. Eso es lo que indica, ¿verdad? No es que está malo.
Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a la derivada direccional. Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces, cuando, por ejemplo, un ejercicio nos puede pedir el vector gradiente y la derivada direccional por separado, por decirlo así, no es necesario encontrar el gradiente para encontrar la direccional, ¿verdad? Lo necesita el gradiente. Se lo pueden pedir por separado, pero sí necesita el gradiente, porque recuerde que el gradiente, mire, va aquí haciendo Ah, producto sí. punto con el vector unitario, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene el gradiente, no puede calcular la derivada direccional. A veces en los ejercicios, y sí, sí lo he visto, ¿verdad? Que a veces le piden por un lado el gradiente, ¿verdad? Y hay un puntaje por encontrarlo, y luego más adelante le piden la derivada direccional, ¿verdad? Eso es correcto, ¿verdad? Pero, como le digo, pues es un tema de cómo está escrito, pero sí necesita la derivada el gradiente, perdón, necesariamente lo ocupa para encontrar la derivada direccional. Bien, vamos a hacer uno más. Vamos a ver, dice que queda 10 minutos. Vamos a cortar aquí y para abarcar la otra media hora completa, vamos a hacer un par de ejemplos más. Entonces nos reconectamos. Bueno, eh, vamos a hacer otro ejemplito, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Bien, como podrán observar, pues nos piden encontrar la derivada direccional de una función. Está en R3 la función, ¿verdad? X, Y, Z. En el punto 0, 0, 1 y en la dirección de un vector que también está en R3, ¿verdad? 2i menos más j menos 2k, ¿verdad? Bueno, entonces, obviamente este vector no es unitario, ¿verdad? Habría que calcular primero su magnitud. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sería pues 4 más 1 más 4. Sería 9. Raíz sería 3, ¿verdad? Entonces, el vector unitario sería 2/3 de i más 1/3 de j menos 2/3 de k. Okay, ahora sí, yo tengo mi vector unitario. Ahora, el primero, el gradiente necesario, ¿verdad? En este caso es un gradiente en R3, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar, ¿verdad? Cada una de las derivadas direccionales evaluadas, pues, en el punto que estamos trabajando, ¿verdad?
Entonces, primero sería pues la parcial respecto de x, de esa función sería 3e a la x, coseno de yx, más 3e a la x, seno de yx por y, evaluado en 0, 0, 1, ¿verdad? Bueno, y z cuadrado se hace 0. Entonces, en 0, 0, 1, aquí pues tendríamos... Lick, ¿Sí? la derivada del coseno es menos seno. Sí. Aquí le vamos a poner menos seno. En este caso, pues esta se vuelve 0, ¿verdad? Por esta y. Y también el seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces, esta se vuelve 0. Y esta, pues, sería 3c a la 0. Coseno de 0 por 0, ¿verdad? Aquí sería 3. Entonces, luego viene la parcial respecto de y. Entonces, en la parcial respecto de y, pues 3e a la x se vuelve 0, ¿verdad? Entonces, tengo menos 3e a la x, seno de 0 de yx por x, ¿verdad? Z cuadrado se vuelve a ser 0, ¿verdad? Entonces, en este caso, evaluada en 0, 0, 0, 1. Evaluada en 0, 0, 1. Entonces, pues aquí, seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces, toda se vuelve 0. Entonces, aquí es 0. Y por último, la parcial con respecto a z. Todo ese lado se vuelve 0, ¿verdad? Porque aquí no hay función de z. Y me quedaría 2z evaluado en 0, 0, 1. Sería 2 por 1 igual a 2. Entonces, el vector gradiente de la función sería pues 3i más 0k, 0j, ¿verdad? Lo voy a poner, más 2k, ¿verdad? Ese sería mi vector gradiente. O como quien dice 3, 0, 2, ¿verdad? Ese sería el vector gradiente. Entonces, la derivada direccional va a ser 2 tercios, coma 1 tercio, coma menos 2 tercios, por producto punto, perdón, el vector gradiente, 0, 2. Bueno, aquí lo tengo al revés, pero es indistinto, ¿verdad? Aquí puse primero el unitario y luego el gradiente. No importa, no va a afectar el resultado, ¿verdad? Y entonces la derivada direccional de esa función en ese punto específico y en la dirección de ese vector es 2 tercios por 3 más 1 tercio por 0 menos 2 tercios por 2. Aquí voy a tener entonces 6 tercios. 6 tercios menos 4 tercios igual 2 tercios. Ese es el valor de la derivada direccional en ese punto, ¿verdad? Entonces, en este caso, observen que la derivada direccional pues me quedó positiva y eso me indica entonces que en esa dirección específica pues hay lo que llamamos un crecimiento de la función, ¿verdad? Eso es lo que indicaría ahí. ¿Ok? Entonces, vean que el análisis en R3 es similar al análisis en R2. Obviamente, pues hay un poquito más de trabajo por la variable adicional, ¿verdad? Estamos trabajando con Z, pero en esencia, pues, es el mismo trabajo, ¿verdad? La misma función. Bien. No sé si hay alguna pregunta respecto de esto. Licenciado, tengo una consulta. Diga. Puede haber algún ejercicio en el que los únicos datos que nos pueden dar puede ser tanto la función como el punto, pero no nos dan el vector. ¿Se puede trabajar de esa manera? ¿Habría que buscar el vector o no se puede? Si no le dan el vector,
usted puede encontrar el gradiente perfectamente. Y bueno, eso es todo lo que usted diría, bueno, el gradiente es este y ya la derivada direccional dependería del vector, ¿verdad? Pero si no se lo dan, no lo puede, ¿cómo se llama? Determinar, ¿verdad? Ahora bien, puede ser que le quieran enredar un poquito la cosa y le digan, bueno, no te damos el vector, pero sí te damos información para calcular el vector, ¿verdad? Que ya es un tema de vectores, ¿verdad? Que le digan, el vector es el vector es el producto de estos dos vectores o es la suma de estos dos o algo así, ¿verdad? Eso podría ser, ¿ok? O la otra es, y solo voy a ver si encuentro ese ejercicio por ahí, si no se lo debería, ¿verdad? Donde se le da la función y se le da el resultado de la derivada direccional. Entonces usted tiene que encontrar el vector unitario, ¿verdad? Que es como tratar de hacer encajar todo esto, ¿verdad? Solo denme un par de minutos a ver si lo encuentro. Bien, de momento no lo encontré, ¿verdad? Lo voy a buscar bien más tardecito, con paciencia, ¿verdad? Bueno, esto es la derivada direccional, ¿verdad? Como les decía, son 4 aplicaciones que vamos a ver. Esta es la primera, derivada direccional. Lo que sigue es, pues, hablar de del plano tangente, ¿verdad? Eso, pues, mañana nos vamos a conectar, ¿verdad? Vamos a conectar mañana, a la misma hora, porque el miércoles tengo un compromiso, entonces no voy a poder conectarme. Entonces nos vamos a conectar mañana y luego, pues, el viernes, ¿ok? Entonces los espero mañana a esta hora. Bueno, a las 5, perdón. Gracias,